Crónicas del futuro, El viajero del tiempo y El horizonte eterno. Prólogo. El presagio celestial. En una era en la que la humanidad creía dominar su destino, el cosmos tenía reservada una lección de humildad. Una noche, bajo un manto estrellado, un meteorito de proporciones inimaginables se deslizó por el firmamento. No fue el impacto catastrófico que muchos temieron, sino un casi encuentro mortal. La bestia cósmica pasó tan cerca de la Tierra que su inercia y energía desencadenaron una serie de fenómenos que reestructuraron el planeta. Las placas tectónicas se retorcieron, engendrando nuevas cordilleras, abismos insondables y vastas llanuras, donde antes reinaba la uniformidad. El estruendo de la Tierra, al ser sacudida, se convirtió en el preludio de una transformación sin parangón, donde las civilizaciones olvidadas yacen, resurgiendo de las entrañas del tiempo, para dar paso a una era de renacimiento. Capítulo 1. La cercanía del destino. En el crepúsculo de un día aparentemente normal, el cielo se tornó de un color encendido, anunciando la llegada inminente de un suceso que alteraría la existencia misma. Las ciudades se llenaron de murmullos y temores ancestrales. La humanidad, hasta entonces segura en sus logros, se vio obligada a enfrentar la fragilidad de su mundo. Entre la multitud, un hombre llamado Leandro sintió en lo más profundo de su ser que el universo le estaba enviando un mensaje. Con una mirada que mezclaba asombro y determinación, Leandro observó cómo la luz en el horizonte anunciaba el paso cercano del meteorito. No había destrucción en forma de fuego abrasador, ni explosiones devastadoras, sino una sacudida telúrica capaz de alterar la faz del planeta. Mientras las placas tectónicas comenzaban su danza caótica, las antiguas fallas de la Tierra se reactivaron. Ciudades milenarias, sepultadas por el tiempo, emergían entre la bruma y la ceniza, como si la misma Tierra quisiera revelar sus secretos olvidados. Los noticiarios de aquella época, incapaces de comprender la magnitud del evento, solo podían murmurar acerca de un milagro del destino y la voz del cosmos que anuncia el cambio. Capítulo 2. El viaje inesperado. Con el mundo tambaleándose al borde del cambio, Leandro, impulsado por una inquietud que desbordaba su razón, decidió abandonar la seguridad de lo conocido. Durante años, había estudiado relatos de viajeros del tiempo y teorías cuánticas que hablaban de portales entre épocas. Inspirado por los textos de antiguos sabios y la reciente revolución geológica, decidió emprender un viaje al futuro, en busca de respuestas y nuevos horizontes. En un laboratorio oculto en una remota región montañosa, Leandro encontró lo que parecía ser la culminación de siglos de teorías, una máquina del tiempo, una amalgama de tecnología ancestral y avances modernos, cuyo diseño recordaba a los más complejos mecanismos de relojería y a la perfección orgánica de la naturaleza. El tiempo es tan maleable como el barro en las manos del escultor, murmuró mientras ajustaba los controles, sintiendo que cada pulsación de energía lo conectaba con un destino inexplorado. La máquina zumbó en un vibrante concierto de luces y sonidos, y en un abrir y cerrar de ojos, Leandro se encontró transportado a un futuro distante, donde la Tierra había adoptado una nueva forma, y la humanidad había resurgido de sus cenizas. Capítulo 3. La Tierra renacida. El viaje dejó a Leandro sin aliento. Frente a él se extendía una tierra irreconocible. Las cicatrices del pasado se habían convertido en obras de arte geológicas. Imponentes montañas surgían de la tierra. Valles luminosos se abrían entre abismos y ríos de energía recorrían el planeta, como venas que alimentaban un organismo vivo. En este nuevo mundo, la fusión de la naturaleza con la tecnología era palpable. Los restos de civilizaciones antiguas se entrelazaban con estructuras futuristas. Ciudades suspendidas entre montañas, templos dedicados a los elementos y puentes que parecían conectarse con el mismo cielo, narraban la historia de un renacer. Leandro caminó por senderos de luz y sombra,
descubriendo comunidades que habían aprendido a utilizar los recursos naturales de formas insólitas. Grupos de personas, cuyos rasgos heredados del pasado se mezclaban con modificaciones biotecnológicas, cultivaban jardines verticales en ruinas ancestrales y utilizaban energía extraída del pulso del planeta. Bienvenido, viajero del tiempo, dijo una voz suave detrás de él. Al voltear, encontró a Maya, una sabia de la nueva era, cuyos ojos destilaban la calma y la profundidad del universo. He esperado tu llegada, añadió con una sonrisa enigmática. Nuestro mundo cambió el día en que el cielo nos habló. Aquí, cada fragmento de tierra guarda un secreto. Cada brisa lleva consigo la memoria de la vida. Las palabras de Maya eran la llave para entender que, aunque el desastre había sembrado el caos, también había abierto la puerta a una evolución sin precedentes. Capítulo 4. Tecnología y eternidad. En este futuro lejano, la tecnología había evolucionado hasta alcanzar niveles de integración casi simbióticos con la vida misma. La humanidad había descubierto la fórmula para prolongar la existencia, y las barreras del tiempo se desvanecieron. Los humanos, ahora capaces de vivir casi 500 primaveras, se nutrían de avances en la biotecnología y la ingeniería genética, que combinaban la esencia de lo orgánico con la precisión de lo mecánico. Edificios colosales se erguían como monumentos a la inteligencia colectiva. Torres de cristal y metal se entrelazaban con jardines exuberantes, mientras corrientes de datos danzaban en el aire, permitiendo a sus habitantes comunicarse en un idioma que trascendía las palabras. La telepatía, antaño considerada un don reservado para pocos, se había convertido en una herramienta básica de la vida diaria. Aunque no todos dominaban plenamente esta habilidad, la mayoría se esforzaba por afinarla, y en las plazas de las ciudades futuristas se podía ver a grupos de amigos intercambiando pensamientos, emociones y recuerdos sin pronunciar palabra alguna. La longevidad no solo trajo consigo un aumento en los años vividos, sino también una evolución en la forma de relacionarse. Los vínculos afectivos se volvieron más profundos y complejos, basados en la empatía directa y en una conexión que iba más allá de lo físico. Cada ser humano parecía estar en sintonía con el ritmo natural del planeta, en una especie de concierto universal en el que la tecnología y la biología eran dos caras de la misma moneda. Capítulo 5. La conexión del alma. En este nuevo orden, la telepatía se erigió como el puente que unía mentes y corazones. Los ciudadanos, conscientes de la fragilidad del ser y del poder del pensamiento, cultivaban una forma de comunicación que permitía compartir ideas y emociones a un nivel casi espiritual. Leandro, aún maravillado por esta capacidad, empezó a adentrarse en prácticas de meditación y sincronización mental. Bajo la guía de Maya y otros sabios del lugar, aprendió a escuchar a la naturaleza. Los árboles, con su silenciosa sabiduría, parecían susurrar secretos de la tierra, y los animales, libres de las cadenas del lenguaje convencional, le transmitían mensajes de armonía y supervivencia. Una tarde, mientras se encontraba en un claro rodeado de robles centenarios y luminiscencia natural, Leandro cerró los ojos y se dejó llevar por una corriente de pensamientos compartidos. En esa comunión, sintió cómo su mente se expandía, integrándose a la red universal de la existencia. Cada latido del planeta es una nota en la sinfonía del universo, escuchó decir en su mente, y comprendió que la conexión con la naturaleza no era solo física, sino también espiritual. Esta fusión de tecnología y sensibilidad permitió a la humanidad trascender las limitaciones del pasado, forjando una cultura en la que la empatía y la creatividad eran los pilares de la convivencia. Capítulo 6. Los universos paralelos y las líneas del tiempo. Pero el viaje de Leandro no se limitó a redescubrir la Tierra renacida. En los laboratorios de la nueva era, científicos y místicos habían unido esfuerzos,
para desarrollar la visión remota, una tecnología que permitía contemplar otros universos paralelos y observar líneas del tiempo alternativas. Esta capacidad, a la vez inquietante y fascinante, abrió las puertas a realidades múltiples, donde cada decisión humana generaba una nueva corriente de existencia. Leandro fue introducido a una sala de proyecciones, donde enormes pantallas holográficas mostraban paisajes y civilizaciones alternas. Aquí podemos ver lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser, explicó el doctor Hiram, un experto en física cuántica, mientras manipulaba un panel flotante. Cada imagen es una ventana a posibilidades infinitas, un reflejo de la complejidad del destino humano. Fascinado, Leandro observó cómo, en un universo paralelo, la humanidad había optado por un camino diferente, en el que el conflicto había dado paso a la cooperación desde tiempos inmemoriales. En otra línea temporal, las naciones se habían fragmentado, pero la sabiduría ancestral había logrado mantener viva la llama de la cultura y la espiritualidad. La visión remota no solo ofrecía un espectáculo visual, sino que también permitía aprender de los errores y aciertos de otras realidades. La nueva civilización se había convertido en un crisol de conocimientos, adoptando lo mejor de cada línea temporal para construir una sociedad más justa y en sintonía con el cosmos. Capítulo 7. La unión de la humanidad y el legado extraterrestre. En el epicentro de este futuro utópico, la gobernanza había trascendido las fronteras y diferencias del pasado. La Tierra era administrada por un solo gobierno global, basado en la democracia y el consenso, en el que cada ciudadano tenía voz y participación activa. La paz y el orden no se habían impuesto por la fuerza, sino que emergían de un compromiso colectivo con el bien común. El cambio más sorprendente, sin embargo, fue la influencia de una civilización extraterrestre que, siglos atrás, había arribado a nuestro planeta con un único propósito: unir a las naciones, las culturas y los mundos dispersos del universo. Estos visitantes, seres de una sabiduría inabarcable, habían ofrecido su conocimiento sin esperar nada a cambio. Con humildad y benevolencia, compartieron técnicas avanzadas para la manipulación de la energía, métodos para extender la vida y, sobre todo, una filosofía basada en la unidad y el respeto por toda forma de vida. No somos dueños de este universo, sino guardianes de su equilibrio, decían en sus mensajes, plasmados en templos dedicados a la contemplación y el aprendizaje. La fusión de la cultura humana con la sabiduría de estos seres dio origen a una era de esplendor, en la que las fronteras físicas y mentales se disolvieron. Las instituciones se transformaron en círculos de diálogo, y los conflictos se resolvían a través de asambleas donde cada idea era escuchada. La democracia se convirtió en la esencia de la vida cotidiana, y la influencia extraterrestre se dejó sentir en cada rincón, impulsando a la humanidad a alcanzar niveles de desarrollo y entendimiento nunca antes imaginados. Capítulo 8. El viajero y la revelación. En medio de este vibrante futuro, Leandro emprendió un recorrido personal que lo llevó a transitar no solo por vastos paisajes, sino también por los intrincados senderos de su propia alma. En su camino, se encontró con personajes singulares, ancianos con recuerdos de épocas olvidadas, jóvenes llenos de esperanza y maestros que enseñaban a leer las vibraciones del universo. Durante uno de estos encuentros, en un anfiteatro natural tallado por la erosión y bañado en la luz del crepúsculo, un anciano de mirada profunda le reveló: el viaje que emprendiste no es solo físico, es la travesía del espíritu en busca de la verdad. Cada cicatriz de la tierra, cada rayo de luz que atraviesa las nubes, es un recordatorio de que el destino se forja en el cruce de la voluntad y la fe. Leandro comprendió que su misión era ser un puente entre el pasado y el futuro,
un embajador de la sabiduría ancestral y de la innovación que prometía un mañana luminoso. Sus encuentros le enseñaron a escuchar el murmullo de los vientos, a interpretar el lenguaje de los ríos y a sentir la vibración de cada ser viviente. Poco a poco, su mente se abrió a la vastedad del universo, y las barreras entre lo interno y lo externo se desvanecieron en una sinfonía de pensamientos compartidos. La telepatía, la capacidad para comunicarse sin palabras, se convirtió en su aliada. En momentos de introspección, Leandro se sumergía en diálogos silenciosos con la conciencia colectiva de la humanidad, percibiendo mensajes que trascendían el tiempo y el espacio. Cada conversación interior era un viaje a universos paralelos, donde las líneas del tiempo se entrelazaban en un tapiz de posibilidades infinitas. Capítulo 9. El horizonte eterno. El clímax de la travesía de Leandro llegó cuando se encontró frente a un mirador natural, en la cima de una montaña que parecía tocar el cielo. Desde ese lugar, la vista era sobrecogedora, un océano de luces y colores, donde la tierra mostraba sus cicatrices y su renovada belleza en un espectáculo inigualable. Allí, en ese instante suspendido entre la eternidad y el ahora, comprendió el verdadero significado de su viaje. La humanidad no solo había sobrevivido a un cataclismo cósmico, sino que había sabido reinventarse, fusionando la ciencia con la espiritualidad, la tecnología con la naturaleza, el pasado con el futuro. El horizonte se extendía como una invitación perpetua a seguir explorando, a no conformarse con las respuestas sencillas, sino a adentrarse en los misterios que yacen en la vastedad del cosmos. Con lágrimas en los ojos, Leandro alzó la vista y en un susurro casi imperceptible dijo: «Aquí, en el umbral de lo desconocido, descubro que cada final es solo el preludio de un nuevo comienzo. La humanidad es un faro en la inmensidad, y nuestro destino está escrito en las estrellas». Epílogo. Un nuevo amanecer. El viaje de Leandro se convirtió en leyenda, una historia transmitida de generación en generación. Sus vivencias inspiraron a incontables almas a buscar la verdad más allá de lo evidente, a unir sus corazones y mentes en la construcción de un mundo donde la paz, la armonía y el conocimiento fueran los verdaderos motores de la existencia. La Tierra, transformada por la cercanía del meteorito y por la influencia benevolente de visitantes de otros mundos, se erigió en un símbolo de resiliencia y esperanza. En cada rincón del planeta se celebraban ritos que recordaban la unión de culturas y la capacidad infinita del ser humano para reinventarse. La nueva era estaba marcada por la democracia profunda, donde cada ciudadano participaba en la toma de decisiones, y por una tecnología que, en lugar de aislar, conectaba a los individuos en un entramado de empatía y solidaridad. La telepatía, la visión remota y la comunicación con la naturaleza se convirtieron en prácticas cotidianas, permitiendo a la humanidad alcanzar niveles de desarrollo físico y espiritual impensados en épocas anteriores. Los lazos familiares y sociales se fortalecieron, y la educación se transformó en una búsqueda continua del saber, en la que cada experiencia era una lección para el alma. Hoy, mientras el sol se pone sobre un horizonte que invita a soñar, la historia del viajero del tiempo sigue viva en cada palabra, en cada gesto y en cada mirada. Es la crónica de un futuro en el que el miedo dio paso a la esperanza y en el que el dolor se transformó en la semilla de un renacer universal. El legado de Leandro y de aquella era de luz nos recuerda que, pese a los estragos del destino, la capacidad de amar, aprender y evolucionar es la fuerza más poderosa que existe. Y así, en el murmullo eterno de la Tierra, se escucha la promesa de un mañana lleno de posibilidades, donde cada ser humano es, a su manera, un artífice del horizonte eterno. Notas del autor. Esta historia, tejida entre la imaginación y una posible visión del futuro, intenta plasmar el poder transformador de la adversidad y la fuerza del espíritu humano.
En ella se conjugan elementos de ciencia ficción, misticismo y utopía, recordándonos que el futuro es un lienzo en blanco, dispuesto a ser pintado con los colores de la innovación, la unidad y el amor por la vida. La inspiración para este relato provino de la idea de que los desastres, lejos de ser el final, pueden ser el inicio de una nueva era, en la que la sabiduría del pasado se fusiona con la tecnología del futuro, para dar lugar a una humanidad más consciente, longeva y conectada con el universo. Epílogo. Extendido. Reflexiones en el crepúsculo del tiempo. En el transcurrir de los años, las memorias del gran suceso que transformó la Tierra se convirtieron en mitos y leyendas, transmitidos en rituales y enseñanzas. Los ancianos relataban cómo el meteorito, ese mensajero celestial, no trajo consigo la destrucción absoluta, sino la semilla de un cambio vital. Se hablaba de un pacto cósmico, una alianza tácita entre la humanidad y las fuerzas del universo, que permitió que cada ser viviera en comunión con la naturaleza y entre sí. Los sabios de la nueva era establecían que el conocimiento no estaba en la acumulación de años, sino en la calidad de las experiencias compartidas. Los 500 años de vida se convertían en una oportunidad para aprender, amar y transformar la existencia, y cada siglo se veía como un capítulo lleno de retos y triunfos, en el que el espíritu humano se elevaba por encima de las limitaciones físicas. Durante largas noches, en foros al aire libre iluminados por la luz de estrellas centenarias, las comunidades se reunían para intercambiar ideas y rememorar las hazañas del pasado. Los relatos de antiguas civilizaciones y de los primeros encuentros con la tecnología telepática se entrelazaban con los avances científicos que permitían observar otros universos, recordando a todos que el conocimiento es infinito y que cada mirada hacia el cosmos es un recordatorio de la grandeza que yace en el interior de cada ser. La influencia extraterrestre, lejos de ser un mero episodio de la historia, se integró en la cultura como símbolo de la unidad. Los templos y centros de meditación, construidos en honor a estos visitantes, contaban con imágenes y grabados que representaban la fusión entre el hombre y lo divino. Allí, en silenciosas ceremonias, se celebraba el Día de la Conexión, un momento anual en el que cada habitante se comprometía a reforzar su lazo con la Tierra, el universo y la humanidad. Leandro, cuyo viaje se había convertido en leyenda, pasó sus últimos años difundiendo las enseñanzas del pasado y abogando por un futuro en el que la sabiduría y la tecnología caminaban de la mano. Sus escritos, plasmados en pergaminos digitales y memorizados por las mentes telepáticas, inspiraron a nuevas generaciones a buscar la verdad en cada experiencia, a mirar más allá de lo visible y a comprender que el universo es un vasto campo de posibilidades, donde cada decisión crea una nueva historia. Epílogo final. El eco del futuro. La Tierra, con sus cicatrices y sus nuevas maravillas, se erguía como testimonio de una transformación forjada en el cruce de la adversidad y la esperanza. La historia del meteorito que rozó el planeta, de las placas tectónicas que se reconfiguraron y de las civilizaciones que emergieron, se convirtió en una epopeya narrada en cada rincón del globo. El eco de aquel día resonaba en el canto de los ríos, en el susurro del viento y en la vibración de cada ser que habitaba este renacido planeta. La unión de la humanidad bajo un gobierno democrático, la integración de la tecnología con la esencia orgánica y la influencia de seres de otros mundos habían creado una sinfonía de progreso y armonía. Y así, mientras la noche caía y las luces de las ciudades futuristas se fundían con el resplandor de las estrellas, la humanidad continuaba su viaje eterno. Un viaje en el que cada amanecer era una promesa de renovación, y cada ocaso un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos,
siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta historia es un homenaje a la resiliencia, a la capacidad humana para reinventarse y a la idea de que el universo, con toda su inmensidad, está dispuesto a revelar sus secretos a aquellos que se atreven a soñar. Que la travesía de Leandro y la visión del futuro que aquí se plasman te inspiren a mirar más allá de lo evidente, a creer en la unión de lo tecnológico con lo espiritual y a entender que, en el tejido del tiempo, cada uno de nosotros es un hilo esencial en la construcción del destino. Si te ha gustado esta historia maravillosa, te invito a que te suscribas a este canal, le des un clic a la campanita, para que no te pierdas más historias de ciencia ficción, viajes en el tiempo y universos paralelos.